Hace 9 meses, estos cielos se llenaban de misiles. Un conflicto armado entre la agrupación terrorista Hamás e Israel se desató en mayo del 2021. Quisiera conocer lo más cerca posible de la Franja de Gaza, cómo es vivir allá. A metros de la Franja de Gaza, una de las fronteras más calientes del mundo. Estamos en Mefalsim, Israel, a menos de 1 kilómetro de la Franja de Gaza, siendo así la ciudad más cercana al territorio gobernado por Hamás. Mefalsim es un kibutz que se fundó en 1949, en su mayoría por inmigrantes argentinos y uruguayos que llegaron en los primeros años de la fundación del Estado de Israel. Los kibutzim fueron inspirados en la tradición socialista de los primeros inmigrantes que venían de Europa Oriental. Son pequeñas comunidades agrícolas formadas hacia el interior del país, donde la propiedad es comunal, es decir, todos de todos y nada de nadie. La propiedad es del mismo kibutz y entre todos sus habitantes se dividen todas las tareas diarias. Algunos cocinan, otros cosechan, otros lavan, la rutina misma. La mayoría de ellos se dedicaba a la actividad agrícola y fueron vitales para el desarrollo del país. De esta manera, rápidamente se lograron formar pequeñas ciudades en lugares periféricos del país que lograron ser sustentables. Mefalsim es el kibutz más cercano a la Franja de Gaza y el monumento Black Arrow es el punto accesible más cercano a la misma frontera. Este parque fue fundado en memoria de los paracaidistas israelíes caídos en las diferentes operaciones militares durante la década del 50, como respuesta a los ataques e infiltraciones desde Gaza hacia el territorio israelí. El parque está a menos de 900 metros de la franja y cuenta con algunas particularidades. Como estamos tan cerca de la franja, vemos que todos los parques de la plaza nos encontramos con búnkers, ¿no? Estos son los clat, como se los conocen, refugios, donde si los chicos están jugando, por ejemplo, y hay algún tipo de ataque, tienen que ingresar todas las familias y esperar acá. Solamente a este tipo de estructura es la que puede aguantar cualquier tipo de ataque de un misil. La Franja de Gaza es un territorio que tiene 51 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Desde 2007 es gobernada por la agrupación terrorista Hamás, una agrupación reconocida como tal por distintos países y organizaciones internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Canadá, Egipto, Japón, Jordania y la OEA. En mayo del año pasado se desató un nuevo conflicto armado entre la agrupación terrorista Hamás e Israel, que tuvo como epicentro este mismo lugar, la Franja de Gaza. El enfrentamiento duró más de 11 días, donde más de 4.300 misiles fueron lanzados de la Franja de Gaza hacia Israel y 680 de ellos fallaron y quedaron dentro del mismo territorio gazatí. Durante el conflicto, Israel reportó la muerte de 13 israelíes a causa de los 4.300 misiles lanzados, mientras que el portavoz de Sanidad de Hamás informó la muerte de 232 palestinos. El 90% de los cohetes fueron interceptados por la cúpula de hierro, el sistema de defensa israelí que intercepta los misiles que tienen alta probabilidad de impacto en ciudades y territorios con personas. Estamos camino a Sderot, una ciudad de 10 kilómetros. No sé si escuchan. Están lanzando desde Gaza. El corazón del conflicto fue acá mismo, a metros de donde estoy parado, donde todos pudimos ver durante 11 días las imágenes de los misiles por el aire. Mirá, yo estoy con Titi, vení, acércate, Titi. Ahí tenemos la alambrada que separa lo que es Israel de la Franja de Gaza. Hay 2 millones de personas que viven del otro lado y hace 4 días hubo cohetes que fueron lanzados en lo que fue la víspera de Año Nuevo hacia Israel que cayeron en el agua. Y había una represalia de Israel nuevamente hacia los objetivos de Hamás. Y son 150 metros de lo que por momentos son las fronteras más calientes que hay en la tierra. Gaza limita con Israel hacia el sureste. Actualmente hay una alambrada que separa esta frontera, tanto terrestre como marítima. Esta alambrada fue terminada en diciembre del año pasado y tiene 65 kilómetros de largo. La construcción tardó 3 años y medio y fue diseñada para prevenir cualquier tipo de infiltración desde la Franja de Gaza hacia Israel.
Esta instalación tiene también una barrera subterránea, única en el mundo, con sensores y radares, construida para evitar que cualquier tipo de túnel del Hamás llegue hacia Israel. La barrera busca evitar que los ataques del Hamás se den a través del metro. Así llaman a la ciudad bajo tierra que el Hamás construyó dentro de Gaza. Esta ciudad está compuesta por un sistema de túneles que supo extenderse por más de 100 kilómetros. En mayo del 2021, en la última operación, Guardianes de la Muralla, más de 160 aviones israelíes tuvieron como objetivo destruir estos mismos túneles que el Hamás utilizaba para esconder armamento y lanzar ataques sorpresivos sobre territorio israelí. Así es la frontera entre Israel y Gaza, una de las fronteras más calientes que existen en la actualidad.